Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 6 de mayo. Iniciamos a nivel nacional. Trudeau y Poilievre participan en el Memorial por el Holocausto. Esta mañana se realizó una ceremonia en Ottawa para conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto. El primer ministro Justin Trudeau y el líder conservador Pierre Poilievre fueron algunos de los oradores que hablaron en esta ceremonia que se realiza en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Desde el Monumento Nacional al Holocausto, Trudeau y Poilievre recordaron a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto, pero también se refirieron al conflicto actual y cómo debería terminar, según ellos. Escuchemos. Después del 7 de octubre ha habido un aumento preocupante del antisemitismo a niveles que no se habían visto en generaciones. Amenazar, acosar y excluir a los canadienses por su fe y su identidad o por apoyar al derecho de los judíos de la autodeterminación en la tierra de sus antepasados es absolutamente inaceptable. Puede ser un sionista y apoyar la creación de un Estado palestino que conviva en paz y seguridad al lado de Israel, una visión que comparten muchos en la comunidad judía y en todo Canadá. Es mi creencia también. Se necesita trabajo urgente ahora más que nunca para mantener esa visión. The only difference between the Nazis and Hamas. La única diferencia entre los nazis y Hamás es que mientras los nazis eran cobardes y muchas veces intentaban ocultar su maldad, los terroristas de Hamás están orgullosos de lo que hicieron. Lo grabaron, lo pusieron en las redes sociales, regodeándose en lo que habían hecho. A este punto, Hamás ha dicho que si tuviera la oportunidad repetiría los ataques del 7 de octubre y por eso debe ser incumbencia de todo gobierno democrático dejar claro que solo hay una forma de acabar con este conflicto, y eso es con el desarme y la rendición de Hamás y el regreso de todos los rehenes a casa. Y a propósito de las repercusiones que ha tenido este conflicto, hoy han flexibilizado la prohibición del uso de la cafayé en Queen's Park. El presidente de la legislatura de Ontario ha flexibilizado la prohibición al uso de la bufanda blanca y negra que identifica a los musulmanes y que se ha convertido en un símbolo de apoyo a Palestina, conocida como cafayé, permitiendo su uso dentro del edificio, pero todavía mantiene la prohibición dentro de la Cámara. Esto quiere decir que los políticos, el personal y los visitantes podrán entrar en el edificio de Queen's Park llevando la cafayé, pero no podrán usar el pañuelo dentro de la Cámara Legislativa. Sarayama, que es diputada independiente después que la expulsaron el año pasado de la bancada del NDP, se puso su cafayé al comenzar el día de hoy el periodo de preguntas, desafiando esa prohibición, y el presidente le pidió que abandonara el hemiciclo. Joel Jardín y Christine Wontan, también miembros del caucus del NDP, decidieron marcharse en solidaridad y también usaron los pañuelos. Vamos a escuchar la reacción de Sarayama tras ser expulsada nuevamente. Lo irónico es que previo a que nos ordenaran salir de la Cámara, guardamos un minuto de silencio por las víctimas del Holocausto. Mientras podemos tomarnos el tiempo de reconocer un genocidio del pasado, los miembros de esta Cámara tenemos que luchar para que se reconozca
reconozca un genocidio del presente. Usar la Cafayé es un testimonio de que los palestinos tienen el derecho a existir y a no ser aniquilados. El presidente de la Cámara, Ted Arnott, llegó a la conclusión de que llevar la bufanda en este momento dentro del hemiciclo es una declaración política abierta, lo que va en contra de las normas de la legislatura. Señaló que si un diputado pide y recibe el consentimiento unánime de todos los miembros del Parlamento provincial para llevar un cafayé en la legislatura, será permitido, pero esa votación ha fracasado en varios intentos. Y en otra información, la India acusa a Canadá de aceptar criminales. Escuchen, el ministro de Asuntos Exteriores de la India ha acusado a Canadá de dar entrada a delincuentes procedentes de la India, intensificando así las tensiones diplomáticas entre los dos países. Las declaraciones del ministro se producen en respuesta al informe de la Real Policía Montada de Canadá sobre la detención de los responsables del asesinato del activista Jardeep Singh Niyar en la Columbia Británica el año pasado. El ministro tildó a Ottawa de ser el principal apoyo de un violento movimiento separatista, alegando que Canadá permite que personas afiliadas a tales movimientos operen libremente dentro de sus fronteras. Escuchemos al ministro de Exteriores de la India. Our biggest problem right now is in Canada, because in Canada actually nuestro mayor problema en este momento está en Canadá, porque en Canadá el partido en el poder y otros partidos le han dado a este tipo de extremismo, de separatismo y defensores de la violencia cierta legitimidad en el nombre de la libertad de expresión. Y cuando les dices algo, su respuesta es: somos una democracia, respetamos la libertad de expresión. Sobre este reporte en particular también lo vi anoche, pues bien es posible que alguien haya sido arrestado y que la policía haya investigado, pero el asunto es que una serie de pandilleros, personas vinculadas al crimen organizado de Punjab, les han dado la bienvenida en Canadá. Nosotros le hemos estado diciendo a Canadá: estos son criminales buscados en la India, les están dando visas, les han permitido llegar incluso con documentos falsos y aún así les permiten vivir allí. Si decides por motivos políticos recibir personas con antecedentes dudosos, antecedentes muy negativos, habrá problemas. El ministro de Relaciones Exteriores indio también se refirió a Ottawa como el principal impulsor de lo que él describió como un movimiento violento de Sikh que intentan crear su propio país fuera de la India. La Policía Montada de Canadá acusó el pasado viernes a 3 ciudadanos indios de la muerte del activista Sikh Jardeep Singh Niyar, asesinado a tiros el pasado junio cuando salía de un templo en Surrey, en la Columbia Británica. Un ciudadano canadiense asesinado en suelo canadiense, como lo denunció el primer ministro Trudeau. Niyar era un ferviente activista por la creación de una patria Sikh llamada Khalistan, y su muerte desencadenó una oleada de protestas y concentraciones contra diplomáticos indios en Canadá y una grave tensión diplomática entre ambos países. Y seguimos con el campamento en la Universidad de Toronto, porque la universidad dice que está en conversaciones con los manifestantes, conversaciones constructivas, han dicho ellos. La Universidad de Toronto ha afirmado que está viendo un camino a seguir tras reunirse con los manifestantes estudiantiles que están detrás de la acampada pro-palestina en su campus. El campamento, que fue instalado el pasado jueves en la zona conocida como King's College Circle, pide a la universidad que revele todos sus vínculos con el gobierno israelí y que se desvincule de empresas israelíes. Aunque en un principio la universidad dio a los manifestantes un plazo hasta las 10 de la noche del jueves pasado para que se marcharan, los administradores dijeron después que no retirarían el campamento si sus actividades seguían siendo pacíficas. Sandy Welch, vicerrectora de estudiantes de la universidad, afirmó en un comunicado en el día de hoy que miembros de la administración se reunieron con representantes estudiantiles del campamento durante este fin de semana y que las conversaciones han sido constructivas. Dice que los representantes y los administradores de la universidad están trabajando juntos para abordar las preocupaciones sobre salud y seguridad, así como los informes de lenguaje que amenaza o promueve el odio. Los activistas pro-palestinos también han instalado tiendas de campaña en otras universidades, como por ejemplo McGill, donde empezó el movimiento aquí en Canadá, también en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de McMaster de Hamilton y el campus de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver.
En otro orden, tendrán que colocar productos menstruales en obras de construcción de Ontario. El gobierno de Ontario presenta una legislación laboral innovadora que obligará a las grandes obras de construcción a proporcionar productos menstruales como parte de los esfuerzos para fomentar la inclusión y apoyar a las mujeres en la fuerza laboral. El ministro de Trabajo, David Piccini, anunció el proyecto de ley dirigido a las obras con 20 o más trabajadores dedicados a proyectos de al menos 3 meses de duración. La iniciativa pretende abordar las diferencias de género en los oficios cualificados, ya que solo 1 de cada 10 trabajadores de la construcción es mujer. Además, el proyecto de ley resalta la importancia de mantener aseos limpios e higiénicos, respondiendo a las preocupaciones planteadas en una encuesta realizada en el 2022, en la que se destacaba la necesidad de mejorar las instalaciones para atraer a más mujeres al sector de la construcción. Esta legislación también amplía las definiciones de acoso laboral para incluir el acoso virtual y propone una obligación de actuar para que los empresarios aborden las conductas indebidas, reflejando la evolución de los retos en los entornos laborales modernos. El proyecto de ley también introduce medidas para racionalizar las cargas administrativas, como la supresión de presentar una nota de enfermedad en caso de ausencias breves, lo que supone un planteamiento global para mejorar las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores de Ontario. Ahora hacemos una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional, hoy con noticias muy importantes. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vámonos ahora al plano internacional. Empezamos por Hamás, que ha aceptado la propuesta de alto al fuego con Israel. Hamás anunció en el día de hoy que decidió aceptar una propuesta de alto al fuego planteada por Egipto y Qatar para poner fin a la guerra de 7 meses con Israel en Gaza. Esto horas después de que Israel le ordenara a unos 100,000 palestinos que empezaran a evacuar la ciudad meridional de Rafah, lo que indica que podría ser inminente una invasión terrestre en esta zona. Israel no ha hecho comentarios inmediatos sobre el acuerdo y aún no se han hecho públicos los detalles de la propuesta. No sabemos si Israel aceptará este alto al fuego. En los últimos días, funcionarios egipcios y de Hamás han afirmado que el alto al fuego se produciría en una serie de etapas durante las cuales Hamás liberaría a los rehenes que mantiene retenidos a cambio de la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Hamás informó en un comunicado que su máximo dirigente había comunicado la noticia en una llamada telefónica al primer ministro de Qatar y al ministro de Inteligencia de Egipto, y desde que se publicó el comunicado, los palestinos estallaron en vítores en los campamentos de tiendas de campaña que se extienden alrededor de Rafah, con la esperanza de que este acuerdo signifique que se evite otro ataque israelí en esa zona. Los aliados más cercanos de Israel, incluidos los Estados Unidos, han dicho en repetidas ocasiones que Israel no debería atacar Rafah. La inminente operación ha provocado la alarma mundial por la suerte de los cerca de 1,4 millones de palestinos que están refugiados en esa zona. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló hoy con el primer ministro Benjamin Netanyahu y les reiteró la preocupación de Estados Unidos por una invasión de Rafah. Biden afirmó que un alto al fuego con Hamás es la mejor manera de proteger la vida de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, según dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Y seguimos en Estados Unidos, donde un juez advierte a Trump que podría encarcelarlo por desacato. El juez que preside el juicio de Donald Trump por el escándalo de pagos secretos durante la... Friday, jurors saw Trump's former aide Hope Hicks start crying on the witness stand.
She testified that while in the White House, Trump spoke to her about the payment Michael Cohen made to Stormy Daniels. Prosecutors are believed to be working their way through witnesses who knew of the payment. Por comentarios incendiarios sobre testigos desde el inicio del juicio el mes pasado. La semana pasada recordamos que fue multado con $9,000 por 9 violaciones. El juez Juan Merchan advirtió en el día de hoy que violaciones adicionales de la orden podrían potencialmente resultar en tiempo de cárcel, aunque dijo que era lo último que quería hacer. El juicio entra hoy en su tercera semana de testimonios con el testimonio del testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, el ex abogado de Trump, quien se declaró culpable de cargos federales relacionados con los pagos para callar historias perjudiciales a Trump. Se espera que Cohen se someta a un interrogatorio contundente por parte de los abogados defensores que buscan socavar su credibilidad ante los miembros del jurado. Trump se enfrenta a 34 delitos graves de falsificación de registros de negocios en relación con los pagos realizados para sofocar historias potencialmente embarazosas, incluyendo una relación con la ex actriz porno Stormy Daniels. Vámonos ahora hacia Panamá, donde José Raúl Mulino ha ganado las elecciones. Con el 34% de los votos, José Raúl Mulino, el delfín de Ricardo Martinelli, ganó las elecciones presidenciales realizadas ayer en Panamá. Mulino es una persona de confianza del expresidente Martinelli, quien no participó en las elecciones por estar inhabilitado electoralmente tras una condena por lavado de dinero. Con más del 95% de los votos escrutados, tanto la autoridad electoral como sus oponentes reconocieron su victoria. ¡Misión cumplida, carajo! Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo. ¡Duélale a quien le duela! Es una fecha quizás la más importante de mi vida. Es una fecha en donde cae sobre mis hombros y el de mi familia la más grande responsabilidad que panameño alguno puede tener o sentir: conducir los destinos de la nación panameña a partir del 1 de julio próximo. Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino, quedó segundo en el conteo preliminar con un 24,92% de los votos. A Mulino y a Lombana le seguían en el conteo preliminar el expresidente Martín Torrijos con un 16% y Rómulo Rux, de Cambio Democrático, con un 11,24%. La jornada electoral destacó por la histórica participación de votantes con más del 77,5% de los panameños. Y amigos, las inundaciones en Brasil provocan más de 80 muertos. Al menos 83 personas murieron y más de 100 permanecen desaparecidas por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, mientras la agencia meteorológica emitió este lunes alerta roja por tormenta. En el mensaje del Instituto Nacional de Meteorología se indica que sobre los suelos ya inundados hoy caerán 100 milímetros más de lluvia y fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Se ha declarado el estado de calamidad en más de 300 comunidades, incluyendo Porto Alegre, la capital del estado, que ha quedado bajo agua. Las Fuerzas Armadas y los organismos de emergencia han estado ejecutando rescates de personas que quedaron atrapadas en sus hogares, muchos de los cuales lograron subir hasta los techos y desde allí han sido sacados con helicópteros. Se estima que casi 150,000 personas han perdido sus hogares por las inundaciones y unas 850,000 se han visto afectadas en general. El fin de semana, el presidente Lula da Silva prometió socorrer a toda la región y aseguró que la burocracia no sería un obstáculo para que llegue la ayuda y trabajar en la recuperación del estado de Río Grande del Sur. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. En Toronto estará soleado, temperaturas entre 18 y 11 grados. Soleado también en Ottawa con temperaturas entre 22 y 9 grados. En Montreal también cielos despejados y temperaturas entre 20 y 8 grados. En Vancouver, buen tiempo, cielos despejados y temperaturas entre 14 y 6 grados. Mientras que en Calgary hay lluvias pronosticadas y temperaturas entre 6 y 3 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina
que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.